Hemos estado hablando acerca de las oraciones y la semana pasada hablamos de una de las oraciones más lindas que hace un hombre de Dios llamado David. Y David ora diciendo: examíname, oh Dios, prueba mis pensamientos, examina mi corazón, prueba mis caminos. Y hoy quiero hablar también acerca de la oración, algunos principios básicos. ¿Y por qué voy a hablar de la oración? Porque, insisto, como iglesia, como congregación, uno de nuestros pilares es la oración. No solo la palabra, sino también la oración. La oración es vital para nuestra vida. La oración es ese contacto con Dios. La oración es ese wifi que nos conecta y que nos mantiene siempre en órbita con Dios. Si usted quiere la clave de la wifi celestial, es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Como iglesia debemos mantenernos conectados. Como iglesia debemos mantenernos en el lugar secreto. Como iglesia debemos mantenernos en oración y comunión. Muchas veces yo me pregunto y oro al Señor: ¿por qué pareciera que la vida de muchos de nosotros algunas veces se ve tan frágil, tan débil? Porque algunas veces nos molestamos o nos sentimos por situaciones irrelevantes y nos enojamos con Dios, nos enojamos con la casa, nos enojamos con el pastor, con los líderes, y pensamos que Dios está preocupado por eso. Y yo les digo, los únicos que perdemos con esas actitudes somos nosotros. Los únicos que perdemos en recibir mayor bendición somos nosotros. Entonces, animo a que como iglesia podamos nosotros tener un corazón siempre dispuesto a buscar el rostro del Señor. Quiero que abra su Biblia en Santiago capítulo 5, verso 13 al 18. Santiago capítulo 5, verso 13 al 18. El que escribe esta carta es Santiago, el hermano de Jesús, quien se convierte después de la resurrección de Jesús. Él tiene un encuentro con el Cristo resucitado y él entrega su vida y se hace un seguidor y un discípulo. Y él escribe esta hermosa carta que tiene 108 versículos, de los cuales 54 de esos versículos son mandamientos. Algunas veces nosotros nos quedamos con la historia de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, pero la Biblia contiene una cantidad de mandamientos importantes para nuestra vida, y la Biblia está escrita para que usted conozca, para que usted sepa y principalmente para que usted practique lo que la palabra del Señor nos dice. Y hay 54 mandamientos en esta corta carta de Santiago. Es una carta muy hermosa que nos invita a llevar a la práctica la doctrina, la enseñanza. Uno de los pasajes de Santiago es que si tú tienes fe, muéstralo por las obras. Si tú tienes fe, una fe genuina, atiende a los necesitados, visita a los huérfanos, ayuda a los que tienen hambre. O sea, nos habla Santiago de una fe muy práctica, ¿verdad? Muy real. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, deseo compartir algo que tiene que ver con la oración. Santiago capítulo 5, verso 13 al 18 dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, ¿qué? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente por 3 años. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Padre, bendice esta palabra en nuestros corazones. Si usted estuvo atento a la lectura, se va a dar cuenta que en estos 6 versos 7 veces aparece la palabra orar u oración. Entonces, no cabe duda que el énfasis, no cabe duda que Santiago en estos versos está enfatizando y está hablando y nos va a hablar en esta mañana acerca de la oración. A pesar que la carta cubre varios temas, y ya nos ha dicho en el capítulo 1, verso 6, que debemos orar con fe, pedir con fe, aquí nuevamente en estos 6 versos vuelve a tocar el tema de la oración. Santiago era un hombre que creía en la oración, y como creía en la oración, practicaba la oración. Algunas veces yo no logro entender a personas que creen en algo pero no lo practican. Es como aquellas personas que tienen la membresía del gym pero no van nunca al gym. Tienen la membresía, tienen la ropa del gym, tienen todo para el gym, pero nunca van al gym. Creen que hacer deporte es bueno, creen que hacer deporte es necesario, creen que hace bien para la salud, para el cuerpo. Creen algo, pero no lo practican. Y así ocurre muchas veces en muchos lugares donde creemos algo, pero no lo practicamos. Es una incongruencia más grande que el Titanic. Lo que se cree, se practica. No existe una confesión sin práctica. No vale lo que yo digo y no practico. No vale lo que yo escucho y no pongo en práctica. Por eso Santiago es considerado un hombre de oración, y dice la historia y dice la tradición que Santiago oraba tanto, había hecho de la oración algo tan importante en su vida, que le decían rodillas de camello, porque él pasaba tanto tiempo orando que sus rodillas se habían endurecido, que sus rodillas se habían encallecido por la práctica de la oración. Entonces Santiago es un hombre que tiene la autoridad y la altura espiritual para hablarnos acerca de la oración. No solamente sabe de la oración, sino que la vive, la practica como un estilo de vida. Y debemos entender que la oración es vital en nuestra vida. Así como necesitamos el oxígeno para vivir, y es tan vital el oxígeno para vivir, de la misma manera necesitamos la oración para vivir en nuestra vida cristiana. Hermanos, nosotros hemos hecho de la oración una lista algunas veces de peticiones. Nosotros hemos hecho de la oración un tiempo, algunas veces hasta de descanso. Pero la oración es una herramienta poderosa que el Señor nos da para acercarnos a Él, para tener comunión con Él y para que ocurran cosas grandes y extraordinarias. Es a través de la oración. Es imposible crecer en mi vida espiritual sin oración. Usted no va a crecer leyendo libros, usted no va a crecer escuchando mensajes, usted va a crecer en el secreto de la comunión, en el secreto de la intimidad. Un hombre y una mujer que no oran son peligrosos, porque siempre te van a hablar desde su carne, siempre te van a hablar desde sus pensamientos y desde sus ideas, siempre te van a hablar desde su interpretación de la palabra. Pero un hombre y una mujer que oran
van a ser iluminados por el Santo Espíritu para entender y comprender el espíritu de la palabra y ser edificados por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cómo la gente piensa que pueden crecer sin vida de oración. Es imposible. Es imposible mantenernos firmes sin oración. Es imposible parecernos a Cristo sin oración. Es imposible vivir vidas fructíferas sin oración. Los ministerios hoy en día que están siendo fructíferos a lo largo de todo el mundo son ministerios que están dando mucho énfasis a la oración. Y yo sé que la oración requiere mucha disciplina. Yo sé que la oración requiere mucho esfuerzo. Yo sé que la oración requiere prioridad en nuestra vida. Es posible que si hoy hubiésemos traído un gran cantante, quizás hubiéramos estado llenos, hubiéramos tenido que dejar gente afuera. Pero como no hay un gran cantante, entonces muchas veces no hacemos el esfuerzo, no hacemos el empeño de venir, de congregarnos. Y yo quiero animarles a través de esta palabra, hermanos, a que como iglesia vayamos entendiendo lo importante que es la oración. Usted va a crecer, la iglesia va a crecer, el ministerio va a fructificar, los grupos en casa van a crecer, su vida va a ser bendecida si nos conectamos, si nos acercamos mucho más a Dios. Por eso Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, nos dice: orad sin cesar. Jesús conocía el poder de la oración. Por eso, gran parte de su vida la dedicó a tener comunión con su Padre. Descubrí en las Escrituras que a Jesús le interesaba más orar que hacer un milagro. Le interesaba más apartarse para estar a solas con su Padre que hacer un milagro, que sanara a un cojo, que liberara a un endemoniado o que dar vista a un ciego. Porque él entendía que el éxito de su vida y de su ministerio estaba en la oración. Debemos pedirle al Señor que Él traiga espíritu de oración sobre nuestra vida. Veamos el texto. Verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Es como si yo preguntara: ¿está alguno de vosotros o estamos algunos de nosotros afligidos por algo? ¿Estamos padeciendo alguna aflicción de espíritu? ¿Estamos padeciendo una aflicción económica? ¿Estamos padeciendo algo? Y Santiago pregunta: ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la... No nos dice vaya a buscar un profeta. No nos dice ponga el canal enlace. No nos dice ponga la emisora tal. ¿Qué nos dice cuando alguien está afligido? Haga oraciones. Porque si hay algo que nadie puede hacer, la oración a Dios puede hacerlo. Haga oraciones. En ninguna parte yo leo las Escrituras y en ninguna parte la Biblia nos promete que vamos a tener una vida fácil. No hay ningún pasaje en las Escrituras que nos prometa a nosotros los hijos de Dios que nuestra vida va a ser fácil. Pero sí nos dice qué hacer en los momentos cuando la vida no es fácil. Sí nos dice qué hacer, sí nos dice qué acción tomar cuando la vida se pone difícil. Y es muy simple el Evangelio, nos dice: ora. Ora en la salud, ora en la enfermedad, ora en la abundancia, ora en la escasez, ora en el gozo, ora en la tristeza, ora cuando estás sano, ora cuando estás enfermo, ora en todo tiempo. Amén. No nos dice que nuestros problemas todos van a ser resueltos, pero sí nos dice que Dios nos dará la gracia, que Dios nos dará el poder para resistir los días difíciles.
¿Estás afligido por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo que le dio la chiripiorca, por tu esposa que le dio la chiripiorca, por tus hijos? ¿Estás afligido? No andes llorando las penas. No te rebeles contra Dios. ¿Cuál es la solución? Ora. Ven a la casa de Dios. Ora en tu casa. Busca el rostro de Dios. Nosotros admiramos mucho tantos ministerios, pero nosotros vemos un producto acabado, no vemos el proceso. Y en la mayoría de los ministerios que Dios está levantando, no aquellos que están en Facebook, hay muchos ministerios que no están en Facebook que son tremendamente poderosos, hombres que no predican en Facebook pero que son tremendos en la palabra. Si tú revisas la vida de ellos, el secreto está en las vidas de oración, en las vidas de comunión. Conocí a una mujer que le detectaron cáncer a su hija y durante unos 2 o 3 meses ella se amanecía todas las noches orando por su hija. Una muchacha de 15 años, una mujer empresaria, dueña de una fábrica de carteras. Ella durante 2 o 3 meses nos decía: todas las noches yo me la paso orando, de rodillas, llorando, clamando, buscando al Señor. Al cabo de 3 meses, su hija fue declarada libre de un cáncer a su sangre. El problema es que nosotros queremos respuestas sin los procesos, sin pagar el costo, sin esforzarnos. Queremos que cambie nuestra vida, pero no nos esforzamos. El jueves que tiene libre, tú puedes estar aquí, esfuérzate. Que no te entre la chiripiorca, el desgano. Muchas veces yo me molesto consigo mismo cuando la gente me dice: yo quiero cambiar. Si yo no veo que tú quieres cambiar. Si tú quieres cambiar, tú deberías aprovechar los domingos, los jueves, los estudios, las oraciones, los grupos de vida. Y siempre digo, y algunas veces lo coloco en el grupo de varones: querer es poder. Querer es poder. Dile al que está a tu lado: querer es poder. Si tú quieres cambiar, si tú quieres que ocurran cosas en tu vida y en mi vida, pues tenemos que hacer algo más. Amén. Santiago lo dice: ¿está alguno afligido? ¿Está alguno con problemas? Haga algo simple, haga oraciones. Segunda de Corintios capítulo 12 nos habla y nos dice que Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón de la carne. Pablo tenía un problema en los ojos. Y digo este pasaje para que entendamos que no siempre en nuestras oraciones Dios nos va a dar lo que nosotros pedimos, pero siempre Él nos va a dar la gracia, siempre Él nos va a dar el poder, siempre Él nos va a dar la gracia para soportar los momentos difíciles. Pablo oró 3 veces por su aguijón y Dios le dijo: Pablo, tranquilo, bástate porque mi gracia es suficiente. No le resolvió el problema. Y Pablo era un hombre de oración. Por eso Pablo nos dice en Efesios 6:18 que debemos orar en todo tiempo. ¿Qué debemos hacer? Orar. En las buenas y en las malas, como en el matrimonio, en las buenas y en las malas. Orar. Verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Verso 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren. Y oren. Mira, a mí me gusta esto de la oración porque tiene también que ver con la vida del cuerpo, con la vida del amor unos con otros y de la oración de los unos por los otros. A mí me gusta que Santiago conecta la oración con las necesidades físicas, pero yo me atrevería a decir que también conecta la oración
con las necesidades o las enfermedades del espíritu. No solo hay enfermedad física, también hay enfermedad del espíritu. Y tenemos que reconocer que algunas veces encontramos gente que espiritualmente está enferma. Por eso habla de la confesión, por eso habla de confesar los pecados, por eso habla de orar, y la fe del que ora lo va a levantar y lo va a sanar, no solo físicamente, yo me atrevería a decir, sino también espiritualmente. Hay gente que está enferma espiritualmente y que lo único que necesita no es un nuevo consejo del pastor, no es un regaño del pastor, no es que la gente vaya a verlo a la casa. Lo único que necesita es que alguien ore para que sea sanado espiritualmente. Para que sea sanado espiritualmente. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno alegre? Ore. Y dice, llame a los ancianos de la iglesia, llama a los líderes. Es la vida del cuerpo, es la vida de la iglesia. Es tan incongruente decir, no, yo no paso, el de arriba me sana. No, yo no paso, yo necesito que nadie ore por mí. Hermanos, ese tipo de expresiones solo demuestran un corazón que está lejos de Dios. Porque un corazón que está cerca de Dios es un corazón humilde. Porque un corazón que está cerca de Dios es un corazón que acepta el consejo, que acepta la dirección. Por eso algunas veces, como pastor, en mi experiencia pastoral, después de 1, 2, 3 o 4 veces de intento, yo ya no doy más consejos. Yo solo oro. Porque el único que puede cambiar un corazón tan cerrado es Dios. Con los años uno va aprendiendo a no perder el tiempo. Con los años uno va aprendiendo a discernir y a enfocar nuestras oraciones en lo que realmente está dando resultado. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Nos da la manera, la forma cómo hacerlo, ungiéndole con aceite, y nos da el método en el nombre del Señor Jesús. Y el verso 15 dice, y la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué la oración de fe va a salvar al enfermo? Porque también se habla de una enfermedad espiritual. Y aquel que sigue enfermo espiritualmente, es muy probable que tenga problemas con su salvación. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, ahí está, pecados, le serán perdonados. Es decir, que la oración también nos sirve para solucionar aquellos problemas espirituales que nosotros tenemos, no solo problemas físicos. Y para eso nos dice, seamos humildes, busquemos a alguien que pueda orar por nosotros, alguien que pueda colocar las manos sobre nosotros, alguien que pueda pedirnos y orar por nuestras necesidades. He sido partícipe de muchas personas que han orado por mí, de muchas personas que han colocado sus manos sobre mí, que han orado pidiendo, que han orado por sanidad. He orado por muchas personas orando por sanidad. Y me he encontrado algunas veces que cuando voy a orar por la persona ya veo rechazo de la gente. Ya veo rechazo de esa persona. Entonces Dios no puede hacer un milagro ahí. Dios no puede sanar, Dios no puede restaurar vida, Dios no puede hacer algo en un corazón que está cerrado, que es difícil de entrar. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hay oraciones que son solo palabras. Hay oraciones que son solo repeticiones. Hay oraciones que no tienen convicción. Hay oraciones
que la gente hace por si acaso. Hay oraciones que la gente hace sin la certeza que Dios va a escuchar esa oración. Esa oración no es una oración eficaz. Esta oración no es una oración de fe. Esta oración no va a tocar el corazón de Dios. El apóstol Santiago nos dice y nos habla de la oración de fe. Cuando oramos al Señor debemos acercarnos con fe. Hebreos dice que el que se acerca a Dios debe saber que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Si yo me acerco solo para matar el tiempo, si yo me acerco porque bueno, es el tiempo de la oración, pero no me acerco con convicción, no me acerco con la certeza, no me acerco con la fe, es muy posible que mis necesidades y mis oraciones no sean escuchadas. Es la oración de fe, la que sana, la que libera, la que restaura. Amén. Por eso Jesús dice en Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, verso 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No podemos acercarnos a Dios en oración sin fe. Amén. Verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y aquí está, para que seáis sanados. Primero viene salvación, después viene sanidad. Primero Dios quiere sanar tu vida espiritual, luego tu vida física. Dios está más interesado en salvarte a ti que en sanarte a ti. Pero con un acto de gracia y de misericordia, Dios te salva y también te sana. Amén. Entonces la sanidad física va a venir cuando tu corazón ha sido salvado de la rebeldía, cuando tu corazón ha sido salvado de aquellas cosas que no agradan a Dios. Por eso dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Y luego el verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración, esta palabra me gusta, y la oración del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración eficaz es la oración que Dios escucha. La oración eficaz es la oración que Dios contesta. La oración eficaz es aquella que toca el corazón de Dios, que toca el corazón de Dios porque tiene fe, porque solo la fe mueve la mano de Dios. Amén. No son nuestras lágrimas, no es nuestro dolor, es la fe la que mueve la mano de Dios. Amén. Hay mucha gente que tiene dolor en la calle, que sufre. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. ¿Cuál es la oración eficaz? La que Dios oye, la que Dios contesta. La oración que toca el corazón de Dios porque se hace con fe. Y salta a mi mente el ejemplo de Ana. ¿Cuántos recuerdan a Ana, la mamá de Samuel? No la hermana Ana, que anda en California de vacaciones, sino Ana, la mamá de Samuel. Ella dice que fue al templo con una necesidad y salió con una respuesta. Y dice que Ana oró. ¿Y oró cómo? Con fe. Oró creyendo. Sabía quién era Dios. Tenía convicción en quién es Dios. Por eso va al templo con una carga, con una aflicción. Y ella ora. Ora con tanta intensidad que el profeta Elí le dice: tú estás borracha, mujer. No, mi Señor, le dice. Soy una mujer afligida de espíritu. Está derramando su vida, está derramando su alma en el Señor. Y por eso Dios contesta esa oración. ¿Cuál es la oración eficaz? Es la oración que persiste.
Lucas capítulo 18, Jesús da una parábola y dice acerca de la necesidad de orar siempre. Y para explicar esa frase, Jesús nos muestra la parábola de la viuda y del juez injusto. Era un juez injusto, era un juez malo, que no temía a Dios, que no temía a ningún hombre. Era un juez perverso. Y esta viuda era una mujer viuda y era pobre. O sea, no tenía por dónde. Pero esta mujer viuda y pobre, quizás anciana, porque ya era viuda, logra respuesta a la oración. ¿Sabe por qué? Porque fue persistente. Esta mujer dijo: si yo voy todos los días al juez, y voy todos los días al juez, y voy en la mañana al juez, y voy por la tarde, y voy en la noche, y lo llamo por teléfono, y le mando WhatsApp, y le mando un Instagram, y yo estoy ahí persistentemente pidiendo, de seguro, dijo la mujer, de seguro me hará justicia. Porque ella oró y porque ella insistió, porque ella tenía seguridad que si era persistente, que si no bajaba los brazos, que si no renunciaba, entonces ese juez, aunque era malo, le iba a hacer justicia. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es un Dios bueno y que escucha la oración de sus hijos? ¿Cuánto más Dios? Yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana. ¿Cuánto más Dios? Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago no solo nos habla de la oración, sino del corazón de la persona que hace la oración. Dice: la oración eficaz del justo, no del impío, del justo. La oración eficaz del justo. No se me quede dormido. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces debemos entender, a la luz de esta palabra, que el mayor obstáculo en nuestra vida de oración no es Satanás, en nuestro corazón. Y seguimos con la temática del domingo pasado. Es nuestro corazón. Dice: la oración del justo, y da a entender que Dios está atento y escucha la oración de los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? Los justos son los hijos de Dios. Los justos no son los impíos. Los justos no son aquellos que no tienen una relación con Dios. Los justos son los hijos de Dios, que confían no en sus méritos, que confían no en sus habilidades, que confían no en lo que han hecho o logrado, que a pesar de eso confían solo en la gracia de Dios, y que entienden que la única forma de poder estar ante Dios es por su divina gracia y misericordia. ¿Quiénes son los justos? Son los que descansan en la misericordia y en la gracia de Dios. Los justos son aquellos que viven una vida de rectitud y justicia a los ojos del Señor. Y yo he comprendido a través del tiempo que hay gente que ora y ayuna y no encuentra respuestas a sus oraciones. Es muy posible que la razón por la cual no hay respuesta a sus oraciones es porque no han checado su corazón. Porque Dios oye la oración del justo. No de la persona perfecta, quiero que lo entienda bien. No de la persona que no comete errores. No de la persona que no sufre alguna situación de tentación y la soporta. No. El justo es aquella persona, como dice Mateo capítulo 5, verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa esa bienaventuranza? Que son dichosos los que sienten un hambre tan intenso, un hambre tan profundo, no de taquitos, no de
una bebida, sienten un amor tan profundo por agradar a Dios. Bienaventurados los que sienten ese tipo de amor, esa angustia, ese deseo por agradar a Dios, por hacer su voluntad, por alegrar el corazón de su Padre. Esos son los justos. Te hago la pregunta, ¿tienes ese deseo intenso de agradar a Dios? El hambre que tú sientes por un taquito es el mismo hambre que tú sientes por buscar a Dios. Así como te enojas cuando no hay comida, te enojas cuando no puedes buscar a Dios. Te enojas porque dices, wow, se me pasó un día sin orar, sin buscar a Dios. Amén. Mira lo que dice, solamente algunos pasajes, la Biblia está llena de pasajes. Proverbios 15, 29, por favor, si alguien lo puede colocar. Proverbios 15, 29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye. ¿Pero Él qué hace? Él está lejos del corazón de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. En un corazón donde hay rebeldía, no es un corazón justo a los ojos de Dios. Un corazón que tiene envidia, un corazón que tiene crítica, un corazón que disfraza su vida espiritual, un corazón con malas motivaciones, un corazón con malos pensamientos, un corazón que siempre está pensando mal del otro, no es un corazón justo a los ojos de Dios. Y probablemente tus oraciones no sean escuchadas. Y te puedes pasar ayunando 40 días y orando 40 noches. Ese no es el problema. El problema para tu oración no contestada es quizás nuestro corazón. Él oye la oración de ¿quién? De los impíos, de los justos. ¿Qué dice Salmo 34, 17? Claman los justos. ¿Y qué dice? Y Jehová oye. ¿Y qué más? Y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. Oran los justos. Oran aquellos que saben que dependen de Dios. Oran aquellos que saben que si Dios no actúa, nuestra vida está perdida. Dios no escucha a aquellos que tienen bonitas palabras. Dios escucha la oración de los justos. Pidámosle a Dios que Él trabaje en nuestros corazones. Pidámosle a Dios con toda insistencia que Él haga un cambio, una transformación en nuestra vida. Hermanos, Dios no quiere cambiar tu vida, quiere transformarla hasta que tú te parezcas y llegues a la altura y al nivel de su Hijo Jesucristo. Él es el modelo. Hay gente que está conforme con sus problemas internos. Dice que yo soy así. Es que yo soy así y yo soy así. Primera de Pedro 3:12, que dice, este es un pasaje muy interesante, voy concluyendo. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Dígalo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a quién? A sus oraciones. ¿Las oraciones de quién? De los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y no voy a definir qué clase de mal es que sí. Él no está con aquellos que hacen el mal. Porque los ojos del Señor están atentos a la oración de la gente que tiene un corazón justo. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración que mueve montañas. Luego, para concluir este tema de la oración, Santiago nos coloca el ejemplo de un hombre poderoso en el Antiguo Testamento, un profeta de Dios. Su historia aparece en Primera de Reyes, capítulo 17. Bajo el reinado del rey Acab, uno de los reyes más perversos de Israel,
cuya mujer Jezabel tenía un culto a Baal, al dios del sol y al dios del fuego. Nada más que ese dios del sol y del fuego no pudo contestar con fuego, si el Dios de Elías contestó con fuego. Amén. Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Al decir que Elías era un hombre con pasiones, está dándonos a entender que Elías era como usted y como yo, de carne y hueso, de la misma naturaleza. Algunas veces nosotros encumbramos a los grandes hombres de Dios, y sí debemos honrarlos y sí debemos respetarlos, pero ellos no son extraterrestres, ellos no son alienígenas, ellos no viven en una nave, ellos no vienen de Marte, ellos son hombres con las mismas pasiones y debilidades y fracasos y victorias y problemas y ansiedades y temores, igual que los nuestros. Pero al igual que Elías, confían en Dios, tienen seguridad que Dios oye. Elías, hay algunas cosas que sobresalen de este hombre que Santiago nos habla. Dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. ¿Quién es este hombre que tiene el poder de decirle, séquense las ventanas de los cielos por 3 años y medio? ¿Quién es este hombre que después se para y dice que haya lluvia? ¿Quién es este hombre? Es un hombre sujeto a pasiones, sujeto a debilidades. Por eso quiero decirte que no estoy hablando de que tú tengas o seas perfecto, sino que tengas un corazón justo, que es diferente. Porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos estamos en un proceso de mejoramiento. Algunos más adelante, otros más atrás, otros bien atrás. Pero estamos en un proceso. Mientras usted esté en la carrera, siéntase bien. No importa que vaya lento, lo importante es que avance. El problema es cuando nos estancamos y no avanzamos. Aunque vaya lento, no importa, pero siga adelante. Por eso dice y coloca como ejemplo este hombre que hace grandes oraciones, oraciones eficaces, oraciones que tocan el corazón de Dios, oraciones que mueven el poder de Dios. Y yo rescato algunas cualidades de este hombre. Primero, era un hombre de intimidad y comunión, porque solo un hombre que ora, solo un hombre y una mujer que tiene intimidad puede oír la voz de Dios. Hermanos, yo he escuchado y he visto gente que está frente a un gran predicador y uno le pregunta, ¿qué te habló el Señor? Nada. ¿Han escuchado gente así? ¿Conocen gente así? Nada. Y hay gente que ha estado ahí en la misma gloria. Uno está saltando, quebrantado, humillado bajo la presencia del Señor, y el otro está frío como un pingüino, diciendo, este es para ti, este es para ti. Así como los centrodelanteros que siempre están cabeceando, este es para ti, este es para ti. Nunca es para ellos, siempre es para otros. ¿Conocen gente así? Ay. Pero aquí Santiago nos aterriza y nos da esperanza. Este hombre que oraba era como nosotros. De repente, ¿cómo somos nosotros? De repente nos agüitamos, nos molestamos, nos sentimos. De repente no queremos nada con nadie. ¿Cómo somos nosotros? Algunas veces como niños, malinterpretamos las cosas, nos sentimos, nuestro orgullo fácilmente se resiente. Es porque estamos muy vivos todavía, no hemos sido crucificados con Cristo. Todavía reclamamos nuestros derechos, nuestras posiciones, y nosotros pensamos que estamos bien. Iglesia,
Yo no sé si usted se da cuenta, pero Dios nos quiere llevar a agua más profunda, pero hay cosas básicas en las cuales nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? La primera cualidad que yo descubro en Elías, que era un hombre de intimidad y comunión. Cuando él va a hablarle al rey Acab, a decirle que va a haber sequía, él le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia por 3 años y medio por mi palabra. Solo un hombre que está en la intimidad puede oír bien a Dios. Solo un hombre que está en la intimidad puede ser tan certero en lo que dice. Hoy día yo me encuentro con muchos profetas que andan tanteando nomás, a la chute, como decimos en Chile. Y Dios me dice esto, y Dios me dice esto. Que respetes a tu esposo, y resulta que es soltero. Pero alguien que tiene comunión, pero alguien que tiene intimidad, habla desde esa plataforma de la comunión y de la relación con Dios. Por eso tenga cuidado, no escuche a todas las personas, escuche a hombres de Dios. La segunda cualidad que yo veo en este hombre, que era obediente a la voluntad de Dios. No solo oía la comunión, sino que obedecía a la voluntad de Dios. Él le dijo: preséntate al rey Acab y dile que no va a haber lluvia. En ese momento la tierra estaba con una hambruna tremenda. Y Dios le dice a Elías: ve y preséntate. Hermano, esto no era fácil, lo dijimos en el mensaje anterior. Presentarse ante un rey era estar en peligro de vida. Era sentarte ahí en la silla eléctrica, colocar tu cuello en la guillotina. Pero este hombre que confiaba en Dios, que oía a Dios y que era obediente a Dios, fue y se presentó ante el rey Acab. Y le dijo: no va a llover por 3 años y medio. ¿Y el rey? Pero después lo andaba buscando para que, por favor, oye, los animales, las vacas, los burros se están muriendo de agua, oye, por favor. Era un hombre obediente. Y tercero, que ya lo dije, era un hombre de carne y huesos, que conocía el poder de Dios. Póngase de pie para terminar. 7 veces aparece en este párrafo orar por la oración. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a ser personas de oración. Que Dios nos ayude a tener un corazón justo, amigos. Esa es la clave de la oración contestada. Quiero decirle algo: una persona que ora, una familia que ora, una iglesia que ora, una esposa que ora, un esposo que ora, una madre que ora, un padre que ora, va a haber cosas extraordinarias en su vida. Algunas veces nos esforzamos por hacer tantas cosas, pero no nos esforzamos por buscar a Dios. Jesús siempre le interesó la comunión y la relación con su Padre. Por eso Él tuvo tanto éxito en su vida ministerial. Iglesia, yo quiero convocarte a ti como iglesia a nuestros tiempos de oración. No te quedes en casa. Dios nos está hablando de obediencia. Dios nos está hablando de ser obedientes, porque ahí vamos a tener bendición. Ahí Dios va a derramar bendición en la obediencia. Hermano, el capricho no te va a llegar a ninguna parte. Tu manera de ver el Evangelio no te va a conducir a ningún lado. No, yo te lo digo con sinceridad: no esperes grandes cosas. No esperes grandes cosas de Dios si no estás dispuesto a tener esfuerzos previos. Yo felicito a los varones que hoy día vinieron. Teníamos la final de México, la final del partido de mujeres, la final de la Copa América, donde Chile humildemente sacó el 4º lugar. Felicito a los varones que fueron valientes, dijeron: no, voy a ir a la casa del Señor. Bueno, los felicito. Eso significa darle prioridad a las cosas. Y los que se quedaron por eso, bueno, que el Señor los tenga en su reino. ¿Verdad? No, que el Señor los bendiga, no me interpreten. No diga que el pastor dijo esto, bendiga. No
No diga. El Señor los bendiga, que el Señor trate con sus vidas. El Señor obre en sus corazones. Iglesia, recuerda esto: la oración del justo puede mucho. ¿Hay algo que no has visto en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en el ministerio, en tu iglesia? Comencemos a dar más. Hagamos fuerza de oración. Deja el día jueves para venir. Deja el día domingo en la mañana para llegar temprano. 5 minutos más, 5 minutos menos. Hazle esfuerzo, iglesia. Porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Una vez más nos hablas, una vez más nos ministras, una vez más nos haces ver nuestra realidad. Hay tanto que hacer, Señor. Hay tanto que trabajar en tu reino. Hay tanto que necesitamos de ti, Señor. Te ruego, Señor, que tu gracia y tu presencia nos hable, nos ministre, nos toque, Señor. Yo ruego que tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas, Señor, y que Él haga la obra en cada uno de nuestros corazones, que Él haga la obra en cada una de nuestras vidas, que Él haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. Bendice este remanente fiel. Señor, oramos en esta mañana para que tu gracia nos capacite, nos fortalezca. Aquel que está triste, angustiado, aquel que está viviendo momentos difíciles, Señor, aquel que está enfermo, aquel que está afligido, aquel que está experimentando momentos duros, Señor, oramos para que la gracia tuya le sostenga. Oramos para que la gracia y el favor tuyo le sostenga. Oramos para que tu Espíritu Santo trabaje en cada vida y en cada corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que durante esta semana no se nos olvide esta palabra, y que eso se refleje en un cambio de vida, en un cambio de prioridades, en un cambio de situaciones en nuestra vida. Señor, nos has dado tanto. Señor, nos has dado mucho. Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas. Bendice nuestras casas. Bendice nuestros matrimonios. Bendice nuestro esposo, nuestra esposa. Bendice nuestros hijos. Bendícenos, Señor. Y no te alejes, y no te apartes de nosotros. Porque separados de ti nada nosotros podemos hacer. Nada, Señor, nosotros podemos hacer sin tu ayuda. Danos un corazón que ame tu presencia. Danos un corazón que ame vivir una vida en rectitud. Danos un corazón, Señor, conforme al tuyo, como oraba David. Créame un corazón recto, Señor. Un espíritu noble de rectitud se apodere de nosotros. Señor, declaramos una semana de bendición. Declaramos una semana de victoria. Llévanos a nuestros hogares en bendición. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.